Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido docente y compañeros de clase. Mi nombre es Bruno Cabrera. Soy estudiante de la licenciatura de Logística y Negocios Internacionales y actualmente curso la materia de Análisis y Entorno Económico. El día de hoy voy a presentar por medio de este corto podcast la tarea número 3 del módulo 2 de esta materia, que lleva por nombre Los mercados en acción, donde abordaré conceptos principales de la teoría del consumidor que revisamos en los recursos elementales de la materia, donde, bueno, los más importantes son el concepto de la oferta y la demanda. Para esta tarea yo escogí el mercado de la vivienda de rentas en México, más específico el de la capital o el de la Ciudad de México. Este tema me parece perfecto, pues es un tema muy fácil de ejemplificar, es un tema actual y últimamente, los últimos meses, ha tomado mucha popularidad, sobre todo en redes sociales. Voy a analizar cómo las fuerzas de la oferta y la demanda influyen en este mercado y cómo provocan cambios en los precios y en la cantidad de viviendas disponibles en el mercado. Considero yo que este tema es de gran importancia, ya que impacta directamente en la vida cotidiana de cientos de miles de mexicanos. Entonces, para empezar, primero voy a introducir los conceptos más básicos, que son los agentes económicos. En este mercado voy a considerar dos agentes económicos principales, que son los consumidores y, por otro lado, los productores. Empezando con los consumidores, en este agente económico tenemos primeramente lo que son las familias tradicionales, es decir, cualquier familia que se componga por un padre, una madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, mascotas. Esa sería la familia tradicional, que sería el primer agente económico. Después tenemos, en esta misma parte de los consumidores, tenemos lo que son los trabajadores independientes, ya sean capitalinos o foráneos. Aquí viene entrando lo que son todas aquellas personas que se independizan, que deciden vivir solas, y deciden rentar una casa, rentar un departamento, un cuarto. Puede ser trabajadores independientes igual aquí de la ciudad, o trabajadores que son foráneos, es decir, que vienen de otras ciudades o de otros estados del país. También el siguiente tipo de consumidor en este primer agente económico serían los estudiantes. De igual forma, puede ser estudiantes de la ciudad, es decir, capitalinos, o estudiantes foráneos que vengan directamente de otras ciudades o estados, o incluso de otros países, foráneos extranjeros que vengan a estudiar aquí en la Ciudad de México y que decidan rentar pues una vivienda cerca de su escuela, ya sea un departamento que quede cerca de su plantel, o un cuarto que quede cerca igual de su escuela. Todos esos tipos de consumidores estudiantes entran también en este primer agente económico. También el siguiente tipo de consumidor que entraría aquí serían los turistas, ya sea nacionales o internacionales. Aquí vendría siendo gente que viene de otros estados o de otros países, que buscan una residencia temporal en la Ciudad de México, por lo cual también buscan un apartamento o una casa, normalmente por estancias más cortas, ya sea de un mes o incluso menos. Y por último, el tipo de consumidor que yo consideré, que creo que es de los más importantes o que más impactan en este tema más adelante, serían los extranjeros que busquen una residencia temporal o permanente. Aquí entra por primera vez lo que es este concepto tan popular que denominamos como gentrificación, que consiste pues en el desplazamiento de un grupo de personas de un punto determinado de la ciudad a otro. Con la llegada de extranjeros, o los famosos nómadas digitales, buscan rentar en zonas céntricas del país. Entonces aquí entraría este tipo de consumidores, lo que vienen siendo los extranjeros que busquen una residencia temporal o permanente en la capital. Ahora, pasando al segundo tipo de agente económico, tenemos lo que son los productores. En los productores principalmente tenemos lo que son los dueños de los inmuebles, ¿ok?
Los dueños de los inmuebles son todas aquellas personas que son propietarios de las casas, de los departamentos, de los cuartos que estén en renta en la ciudad. Aquí entrarían este primer tipo de productores, los dueños de los inmuebles. El segundo tipo de productores serían las inmobiliarias o asesores inmobiliarios, también como las constructoras. Son todo este tipo de empresas y negocios que se dedican a la venta o renta de bienes raíces. Entonces aquí entraría este tipo de productor, lo que son los asesores inmobiliarios y las empresas inmobiliarias. Y por último, el último tipo de productores que yo consideré para este agente económico sería lo que son las nuevas alternativas y plataformas digitales. Más específico, por ejemplo, Airbnb o Expedia, ese tipo de plataformas digitales que se dedican a la renta temporal de inmuebles en la Ciudad de México. Entonces, con esto yo termino de agrupar estos dos agentes económicos. Por un lado, los consumidores y por otro lado, los productores. O si lo queremos ver de otra forma más sencilla, podríamos decir que tenemos a los arrendatarios, que son los consumidores, y a los arrendadores, que son los productores. Entonces, una vez establecidos los tipos de agentes económicos, ahora vamos a pasar a los determinantes de oferta y demanda. Bueno, antes de pasar a los determinantes de oferta y demanda, me gustaría mencionar que para este análisis yo me enfoqué en un periodo de tiempo de tan solo media década, es decir, únicamente de 5 años. Y también es muy importante aclarar que para este análisis yo únicamente me enfoqué en las rentas, no en la venta como tal de viviendas, sino en la renta de viviendas, únicamente renta de inmuebles. Y yo me enfoqué en media década, en un periodo de tiempo de 5 años, específicamente del año 2020 a el año 2025. Yo escogí este periodo pues considero que hubo un cambio crucial en este tipo de mercado de renta de viviendas después de la pandemia del 2020. Fue cuando hubo un disparo creciente de la renta y por ende se convierte en un punto de enfoque para este mercado. Entonces, como premisa, antes de pasar a los determinantes de oferta y demanda, podemos observar la evolución de la renta de vivienda en la Ciudad de México, un promedio de renta de vivienda, empezando con el año 2020, donde en aquel año una renta promedio mensual se podía encontrar desde los 12,085 pesos mensuales. Esto es un promedio considerando todas las alcaldías de la Ciudad de México. Y para el año 2025, es decir, 5 años después, la renta promedio incrementó hasta 17,610 pesos mensuales. Esto representa un incremento del 45.7% en tan solo 5 años. En ese lapso de 5 años hubo un incremento casi del 50%. Y una vez más es muy importante aclarar que esto es únicamente un promedio de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Estos datos en específico yo los obtuve de un periódico virtual llamado El Economista, que recabó información de vivienda y renta en la Ciudad de México y son datos oficiales de INEGI. Entonces, pues una vez más es un promedio de todas las alcaldías. Pero si nos enfocamos en las alcaldías que más fueron afectadas, tenemos lo que son las alcaldías Benito Juárez y la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde están las colonias Condesa y Roma. En este tipo de alcaldías, en la alcaldía Benito Juárez, el promedio de renta para el año 2025 llegó hasta los 20,000 pesos mensuales. Y por otro lado en la Cuauhtémoc, que es donde está Roma y Condesa, con creces alcanza hasta los 27 o 30,000 pesos mensuales la renta de inmuebles en estas alcaldías. Entonces pues estas fueron las más afectadas, las centrales. Ahora una vez, bueno, con esto podemos decir que las alcaldías, o bueno, las zonas más afectadas son las centrales de la Ciudad de México. Y ahora sí vamos a pasar a lo que son los determinantes de la demanda y los determinantes de la oferta. Empezando con los determinantes de la demanda,
Tenemos primeramente los ingresos de los consumidores, es decir, los ingresos de los arrendadores. Arrendatarios. En los ingresos de los arrendatarios tenemos lo que son los salarios, es decir, el dinero que perciben mensualmente. Si los ingresos de los consumidores no crecen al mismo tiempo que las rentas en ese periodo de 5 años, muchas familias o muchos grupos de personas van a buscar viviendas más pequeñas o en zonas menos céntricas, es decir, más alejadas del centro de la Ciudad de México. Por lo tanto, la demanda en las zonas centrales va a aumentar. Y el segundo determinante de la demanda, yo solamente consideré dos determinantes de demanda. El segundo vendría siendo la llegada de las plataformas digitales como alternativas de renta en la Ciudad de México. Y también la llegada de nómadas digitales y extranjeros por pandemia. Es lo que mencionábamos anteriormente, el famoso concepto de gentrificación. Con la llegada de nómadas digitales y extranjeros por pandemia, la demanda también empezó a subir más. Ahora vamos a pasar a los determinantes de la oferta. También consideré dos muy importantes. El primer determinante de la oferta, que vendría siendo los arrendadores, tenemos los costos de producción y mantenimiento. Con esto nos referimos a que si el precio de los materiales de construcción, como son el cemento, la arena, el acero, el costo de mantenimiento de las viviendas que están en renta va a aumentar. También el costo de construcción de nuevas viviendas para poner en renta también va a aumentar. Por lo tanto, los dueños de estas viviendas optan por vender casas, vender sus propiedades en vez de rentarlas. Esto sería un determinante de la oferta. Y el segundo determinante de la oferta que yo consideré son las alternativas de mercado digital. Una vez más, volviendo a Airbnb. Como esta introducción del mercado digital ofrece la oportunidad de rentar viviendas en un menor periodo de tiempo, esto fuerza a los consumidores a optar por rentar en medios digitales en vez de arrendadores directamente. En este caso, los arrendadores lo que más les conviene pues es rentar sus propiedades por un periodo de tiempo más largo, es decir, por contratos de 1 año o 6 meses o más de un mes como mínimo. Es lo que les conviene a los arrendadores. Pero como a los consumidores ven como una alternativa eficiente rentar en medios digitales como Airbnb, donde les permiten rentar por un periodo de tiempo más corto, específicamente menos de un mes, a veces semanas o incluso días, por eso los consumidores prefieren u optan por rentar en medios digitales. Entonces esto es un determinante de la oferta muy importante. Entonces, observando los dos determinantes de la demanda y los dos determinantes de la oferta, podemos concluir que como los salarios no suben al ritmo de las rentas y la gentrificación desplaza grupos de un lugar a otro, tenemos que la curva de la demanda se mueve hacia la derecha. Desde el origen hacia la derecha se expande la curva de la demanda. Y por otro lado, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda, del origen a la izquierda. ¿Esto por qué? Pues los costos de construcción y mantenimiento son más altos y alternativas digitales como Airbnb hacen que la renta de viviendas disminuya. Entonces, una vez más, la curva de la oferta se desplaza a la izquierda y la curva de la demanda se desplaza a la derecha. Habiendo dicho esto, pasamos por último a lo que viene siendo el precio y la cantidad de equilibrio. Como acabamos de mencionar con los determinantes de oferta y demanda, cuando la demanda aumenta, es decir, más familias, más estudiantes, más extranjeros, más trabajadores independientes, buscan rentar en zonas céntricas de la Ciudad de México, la oferta y la oferta no crece lo suficiente, aumenta la demanda y la oferta baja, el precio de equilibrio sube, el equilibrio que tenemos incrementa y la cantidad de viviendas disponible baja.
Todos estos factores provocan lo que llamamos en economía como el concepto de escasez. Se crea una escasez en el mercado. Esto, una vez más, afecta principalmente a las zonas céntricas de la Ciudad de México, como lo es la colonia Roma y la colonia Condesa. Y esto al mismo tiempo provocó el desplazamiento de residentes originarios de una locación a otra, que volvemos a lo mismo, es el concepto más popular que se denomina como gentrificación. Entonces con esto podemos decir que el precio de equilibrio sube. Y ahora sí, por último, pasamos a la conclusión de todo este análisis. Como conclusión, tenemos que el mercado de rentas en la Ciudad de México muestra cómo la oferta y demanda determina los precios en ciertas locaciones, pero concentrándonos específicamente en el centro de la Ciudad de México, tenemos un aumento de demanda. Entre el año 2020 a 2025, que es el lapso de media década que observamos, las rentas subieron casi un 50%, el cual es un incremento muy grande para un periodo tan corto de tiempo. Todo esto aumentó el equilibrio del mercado. Los factores que más influyeron fue la llegada de extranjeros o nómadas digitales, la gentrificación y bajo salario de sueldos para personas independientes o para capitalinos respecto al aumento de rentas. Y por último, otro factor determinante sería la llegada de mercados alternativos como lo es Airbnb. Dando todo esto como resultado, una escasez en el mercado y altos precios en zonas céntricas o un incremento en el equilibrio. Y bueno, pues esta sería todo el análisis que hice en mi tarea.